¿Sabías que el éter era el quinto elemento esencial detrás del fuego, el aire, el agua y la tierra? ¿Por qué crees que excluyeron el éter de la ciencia moderna? El éter fue retirado de las tablas periódicas en el año 1908 para que esa electricidad tenga un dueño y señor en el año 1910 por General Electric. ¿Crees que se eliminó por falta de materialidad o porque sería un obstáculo para la reforma energética? ¿Sabías que el éter es el material que llena toda la región del universo por encima nuestro? ¿Y sabías que el éter fue utilizado varias teorías para explicar varios fenómenos naturales, como el viaje de la luz y la gravedad? El éter era más sutil que la luz. El éter era la vida. Es la vida. Es energía libre y gratuita. ¿Sabías que la Tierra no es lo que crees que es? Los Anunnaki son en realidad malvados, y aunque la gente piensa que son los grandes arquitectos de la humanidad, la verdad es realmente muy inquietante. El libro de Enoch cuenta cómo los Anunnaki son señores extraterrestres que esclavizaron a la raza humana, que se alimentan de almas humanas, que la Tierra es una granja de experimentación, y que estamos atrapados aquí por el firmamento hasta que regresen. Pero espera, se pone más oscuro. En el año 1989, dos detectives de la policía británica recibieron una pista anónima que les llevó a hacer un escalofriante descubrimiento en el sótano de una mansión rural abandonada. En los años siguientes descubrieron una red de secretos que conducía directamente al corazón de un oscuro culto conocido como el Pacto Cerúleo. Su creencia, que sirviendo a los Anunnaki, podrían asegurar la salvación de su linaje. Rastrear sus orígenes revela una conexión con nada menos que el Papa Pietro Francesco Orsini. Ahora bien, ¿por qué me suena ese nombre? Porque en las sombras acecha una figura más poderosa que el Papa Blanco y el Papa Negro juntos. Pepe Orsini, también conocido como el Papa Gris, mueve hilos que ni siquiera sabías que existían, dirigiendo el curso del mundo desde las profundidades de la oscuridad. Y una cosa más, esos detectives de policía, ambos han desaparecido. La Tierra no es lo que crees que es. Los Anunnaki son en realidad malvados, y aunque no somos humanos, somos experimentos de una civilización alienígena que juega a ser dioses y se oculta en la Antártida, en una ciudad secreta bajo el hielo. Han reseteado este planeta muchas veces, borrando civilizaciones avanzadas como la Atlántida, Lemuria o Tartaria. Pero eso no es lo peor. Estos seres se alimentan de nuestras almas, drenando nuestra energía vital para sostener su inmortalidad. Y aquí va la locura mayor. Algunos de nosotros somos portales vivientes, conectados a dimensiones que ellos usan para manipular la realidad. Estamos atrapados en un holograma interdimensional, y mientras duermes, ellos implantan códigos alienígenas en nuestros sueños, para transformar nuestra conciencia en un virus cósmico que les permita conquistar otros universos. ¿Lo has entendido? No somos humanos. Somos experimentos de la Tierra. 5 mentiras. Pruebas tierra plana. Entonces, nos ocultan la verdadera respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible que personas que utilizaban caballos y calesas construyeran edificios gigantescos e intrincados como estos? Supuestamente, solo utilizaban martillos, sierras manuales y herramientas básicas. ¿Le parece lógico? Mire estas grandes estructuras y pregúntese, ¿cómo pudieron lograr todo esto con métodos tan primitivos? Te hace preguntarte si nuestra línea de tiempo histórica es exacta o completamente fabricada para ocultar algo. Se pone aún más aterrador. ¿Y si las fechas de estos edificios están equivocadas? Imagínese si ese número 1 no era un 1 en absoluto. Nuestra historia podría estar equivocada por 1000 años. Esto nos lleva a quién podría haber construido estas estructuras intrincadas. ¿Alguna vez has oído hablar de Tartaria? Tartaria es un imperio colosal que convenientemente queda fuera de la historia principal. Pero nunca se puede borrar la historia de verdad, ya que se pueden encontrar muchas referencias en mapas y documentos antiguos. Tartaria era una civilización muy avanzada, con una tecnología y unos conocimientos muy superiores a lo que podemos imaginar. Incluso han... No podemos pasar del... ¿Sabías que la teoría de la Tierra plana esta zona remota del mundo... Vamos a empezar por el principio. Una de las lecturas más fascinantes de Edgar Cayce
fue la Gran Pirámide de Egipto. La Gran Pirámide está en el billete de $1, así que todo el que lleva un billete de $1 lleva consigo una imagen de la Gran Pirámide. Es una de las estructuras más famosas del mundo, y aún así hay tanto sobre la Gran Pirámide que sigue siendo un misterio. La Gran Pirámide de Giza, con su altura de 146 metros y medio, consta de más de 2 millones de bloques de piedra que pesan un total de 6 millones de toneladas. Está más nivelada que el suelo sobre el que reposa y mejor alineada con el norte verdadero que cualquier otra construcción de la Tierra, de tiempos antiguos o modernos. La Gran Pirámide de Giza es una maravilla de la arquitectura. Algo que simplemente no puede replicarse hoy en día. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de conocimiento tenían y cómo rayos lo obtuvieron? Según la mayoría de los egiptólogos, la Gran Pirámide de Giza fue erigida en un periodo de 20 años por orden del faraón Keops, en algún momento alrededor del 2500 a.C. Pero cuando en 1932 se le preguntó sobre los orígenes de la Gran Pirámide, Edgar Cayce ubicó el levantamiento de la icónica estructura mucho antes. Edgar Cayce dijo que había sido construida alrededor del 10.490 a.C., 8.000 años antes de lo que los egiptólogos tradicionales aseguraban. Claro que en los años 30 esa fue una declaración escandalosa. Cayce también indicó que la esfinge, que yace cerca de la Gran Pirámide, en la meseta de Giza, data del mismo período, una fecha que el geólogo Robert Schoch considera exacta, basándose en su propia evaluación del monumento sobre la erosión por lluvia que puede hallarse alrededor de la base de la estructura. Tras estudiar la esfinge con gran detalle, tomando en cuenta meteorización y erosión, he llegado a la conclusión de que los orígenes de la esfinge se remontan antes del final de la última glaciación, es decir, cerca del año 10.000 antes de Cristo. Y esa es la época a la que Edgar Cayce hacía referencia. Es posible que las lecturas de Edgar Cayce sean correctas y las extraordinarias estructuras que se erigen en la meseta de Giza fueron construidas hace más de 12.000 años. Durante su lectura, Cayce también hizo la confusa afirmación de que los constructores de la pirámide fueron, de algún modo, capaces de hacer que los gigantescos bloques de piedra flotaran por el aire. Edgar Cayce dijo que la estructura fue construida mediante poderes que no comprendemos, que los antiguos egipcios sabían hacer flotar la piedra en el aire, así como nosotros sabemos hacer flotar el hierro en el agua. La gente aún se pregunta si es levitación, globos de gas, no sabemos con certeza. No solo hizo referencia a historia antigua y a las pirámides, sino a un área en particular, que es su trabajo sobre los esenios, los místicos judíos del orden del que surgieron Jesús y Juan el Bautista. En la década de 1930 habló de los esenios, contándonos lo que ellos creían. Nadie sabía nada al respecto antes de 1947, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto y luego fueron traducidos en los años 50. En sus lecturas, Cayce proporcionó una serie de detalles sobre los esenios, como su aseveración de que en la sociedad esenia, los hombres y las mujeres trabajaban y vivían juntos. Para el tiempo de dicha lectura, los estudiosos creían que los esenios eran una sociedad monástica compuesta exclusivamente por hombres. Sin embargo, en 1951, más de 6 años después de la muerte de Cayce, la arqueología descubrió pruebas de que Cayce tenía razón. Hombres y mujeres vivían juntos en la sociedad esenia. Finalmente, Edgar Cayce y sus lecturas coincidieron con exactitud con los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo es posible? Edgar Cayce debe haber accedido al pasado, de alguna forma, de alguna manera misteriosa. Síguenos, dale al corazoncito y realiza tu comentario para que puedas obtener más información. El sol bajo las nubes. Muy buenas a todos. Su follaje es selvático. Y es que esto no le parece.
Parece realmente... Si te dijera que el mundo en el que vives, todo lo que has aprendido sobre la realidad, la historia y hasta tu propio potencial, ha sido cuidadosamente diseñado para mantenerte en la oscuridad. Hoy, descubrirás los secretos ocultos detrás de la realidad que te han vendido. Una verdad que desbloqueará secretos que ni siquiera sabías que existían. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber. Verás como no todo es lo que parece. Reseteos mundiales, agendas de control, verdades hechas polvo, y no menos importante, como te lo ocultaron. Sin embargo, te advierto, una vez que conozcas esto, no podrás volver atrás. Tu visión será completamente cambiada. Por lo tanto, te pedimos que actúes con discreción y estés completamente seguro de que estás preparado para presenciar y escuchar la revelación de esta información. Seguramente al ser esto un tema que no le conviene a la élite, capaz sea la única vez que podrás ver este video, así que presta mucha atención. Durante siglos, se nos ha enseñado una versión de la realidad tan estrecha que nos ha mantenido ciegos ante la vastedad de nuestro propio potencial y la verdadera historia de nuestro mundo. Desde las sombras, una élite poderosa ha tejido una red de engaños, manteniendo ocultas civilizaciones antiguas y tecnologías avanzadas que podrían revolucionar nuestra existencia. Así eran antes de... Espadas de los Nefilim. Es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá. Todo el problema masónico de indígenas es muy interesante. Todo el problema masónico de indígenas es muy interesante. Se agradezco muchísimo. Y se lleva la que no tenemos preparado. Muy agradecido. La verdadera cosmología de la creación de Dios. ¿Todavía crees que... Escuchen y miren. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué? ¿Sabías que? ¿Qué nos lo ocultan? Los coches eléctricos existían mucho antes que Tesla y la nueva ola de coches híbridos. A principios del siglo XIX, los coches eléctricos eran increíblemente populares. 1/3 de todos los coches en los Estados Unidos eran eléctricos. Hoy es solo menos del 1%. ¿Y qué ocurrió? El gobierno y la industria petrolera vieron en los vehículos eléctricos una amenaza para sus beneficios. Estas industrias habían invertido mucho en tecnología e infraestructuras de gasolina. Para proteger sus intereses, conspiraron para suprimir los coches eléctricos. Utilizaron su influencia para introducir leyes y reglamentos que favorecieran a los vehículos de gasolina. Pero la cosa se pone mucho más oscura. En 1980, Stanley Meyer inventó un coche que funcionaba con agua. Su pila de combustible dividía el agua en hidrógeno y oxígeno. Estaba a punto de revolucionar
revolucionar el panorama tecnológico. Sin embargo, Meyer fue silenciado, fue demandado, sus patentes revocadas y recibió numerosas amenazas. En 1998, Meyer sufrió un repentino ataque al corazón tras beber un sorbo de un cartón de zumo de arándanos. Que nos lo... Cuando uno encarna aquí... Estas son las 3 razones de... ¿Quién puede vivir si ellos... Lo que se acaba de... Lo que se acaba de descubrir en la Antártida. Estos libros datan del año 1715. No son libros para personas del siglo XX o XXI. Son personas gigantes que habitaban en esa época y pudieron escribirlo. Se ha borrado casi todas las fotografías, pero aún mantenemos algunas. En la Universidad de México, expuesto ahora mismo, se han encontrado ese tipo de libros gigantes, manuscritos de gran tamaño. La historia se está destapando. La historia va a llegar a la luz tarde o temprano. Cerrar, déjame cerrar. Estoy filmando. La Antártida. Nuestra historia comienza al inicio de la historia.